día vamos a ver dos temas bien importantes que son generales en todos los medicamentos, ¿sí? Uno es la farmacocinética y el otro es la farmacodinamia. La farmacocinética no es nada más que el estudio de todos aquellos procesos, de todo aquello que los órganos o tejidos le hacen al fármaco, desde que ingresa hasta que sale. Todo lo que los órganos o tejidos le hacen al fármaco, desde que ingresa hasta que sale, se denomina farmacocinética. Y la farmacodinamia es lo contrario, es todo lo que el fármaco le hace al organismo. Así de sencillo, se van a acordar a eso. ¿Ya? Dentro de la farmacocinética tenemos que ver cuatro aspectos. Y este está en todo lado. El ADME, ¿verdad? A significa absorción. Hay otros que indican aquí la L, que es liberación, pero estos cuatro vamos a ver, ¿sí? La absorción, la D es la distribución. M es el metabolismo, excreción, ¿sí? La excreción. Entonces, veamos por la absorción, ¿sí? Cuando hablamos de absorción nos referimos, ¿sí?, al proceso por el cual el fármaco va a llegar a la sangre, ¿sí? La absorción, ¿bien? El proceso por el cual el fármaco llega a la sangre. Y esto es dependiendo cuál va a ser la vía de administración. ¿Sí? Todas las barreras que va a sufrir el fármaco desde que se administra hasta que llega a la sangre. Entonces, entre las vías de administración vamos a tener cuál? Vía oral, ¿verdad? Las más importantes, vamos a ir desglosando después poco a poco. La vía parenteral, son las más importantes, pero vamos a desglosar. Ahora, para que se dé este proceso de la absorción, ¿sí?, los medicamentos que mejor se van a absorber van a ser los siguientes, ¿ya? Principios de absorción. Los medicamentos o los fármacos que mejor absorción van a tener van a ser aquellos que sean liposolubles. Primero, liposolubles, ¿sí? Liposolubles. Dos, no ionizados, que no tengan carga, ¿sí? Que no sean ni positivo y que no sean negativo, o sea, no ionizados. Tres, el tamaño, ¿sí? El tamaño. Mientras más pequeños sean, se absorben mejor, ¿sí? Por ejemplo, uno de los fármacos o drogas más pequeñitas es el litio. El litio, ¿ya? Tiene aproximadamente 7 kilodaltons su peso, ¿sí? Y uno de los más grandes, el litio es un medicamento que se utiliza en los trastornos de la personalidad, ¿verdad o no? ¿Tenemos bastante litio o no nosotros? Sí. ¿En dónde? Salar de En el salar de Uyuni, ¿sí?
para trastornos depresivos, para trastornos bipolares se utiliza el litio. Poca cantidad, pero sí se utiliza. Donde más se utiliza es en la fabricación de baterías. ¿Verdad? Por eso tienen que cuidar el litio ustedes. ¿O no? El alteplase es uno de los medicamentos que es una molécula muy grande, tiene mayor a 100 kilodaltos, ¿ya? El alteplase, ¿sí? Que es un medicamento que se utiliza en la coagulación, ¿ya? El pH, ¿sí? El pH. Son características de los medicamentos que se van a absorber, ¿sí? Todos los medicamentos. Si son liposolubles, no ionizados, el tamaño son pequeñitos y el pH no es ni muy ácido ni muy básico, entonces se van a absorber rápidamente. Ahora, para esto de la absorción nosotros tenemos que conocer, ¿sí?, cómo es que se van a absorber, cuáles son los mecanismos de absorción, porque en última instancia estos van a tener que pasar que la membrana celular, sí o sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un repaso de la membrana celular. ¿Cómo está conformado? Una ¿Qué es? Bicapa lipídica. Una bicapa Lipídica. lipídica. En ellas están incrustadas Proteínas proteínas, transmembranas. ya sean integrales o proteínas periféricas. ¿Verdad o no? Los medicamentos o los fármacos tienen que pasar todas las barreras. Cuando uno consume el medicamento, por ejemplo, por vía oral, ¿sí?, va a tener muchos problemas. Primero va a venir a nivel gástrico, ¿sí o no?, donde va a ser destruido por los ácidos, ¿verdad? No todo. Luego de eso tiene que pasar la membrana celular de las células gástricas, ¿sí? Y no solamente en el estómago, sino en el intestino delgado. La mayoría de los fármacos o las drogas donde más se van a absorber va a ser en el estómago o en el intestino delgado. Intestino. En el intestino delgado. ¿Por qué? Porque hay microfillas de absorción. Porque tiene mayor superficie de absorción por las velocidades, por ese aspecto, ¿sí? Bien. Ahora, todas las velocidades que ustedes quieran, todas están conformadas por células, ¿verdad? Ya sean enterocitos o células gástricas. Entonces, todas las células tienen esta característica y la forma por la cual se van a absorber pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Pasivo y activo. Muy bien. ¿Cuáles? El transporte puede ser pasivo, transporte activo, ¿verdad? Por difusión. Ya. En el transporte activo va a haber pérdida de energía, ¿verdad o no? Sí. Y en el transporte pasivo, no. No. Ahí puede ser por difusión simple o difusión facilitada, ¿sí? Y en el transporte activo puede haber un transporte secundario. Por difusión simple van a pasar aquellos que son, por ejemplo, moléculas muy pequeñitas, Iones. ¿sí?, y que sean liposolubles. Solubles. Pasan directamente, ¿sí?, Menos de 200 daltons. externamente, ¿ya? Por difusión facilitada, ¿sí?, por difusión facilitada, Las proteínas. el medicamento va a pasar, Las ¿sí?, proteínas. por una diferencia de gradiente Lítico. electroquímico, ¿sí?, o por algunos canales. Esos canales se encuentran a nivel de las proteínas, Canales iónicos. ¿sí?, proteínas. Por ejemplo, por difusión simple y difusión facilitada, ¿qué medicamentos pasan? ¿Sí? Por transporte pasivo, ¿sí? Son dos medicamentos. Vamos a ir dando ejemplos para que. Ejemplos. Sí. Tenemos a la tiamina. ¿Qué es la tiamina?
Vamos, no tengan temor. La vitamina B1, ¿verdad? La vitamina B1 del complejo B, la tiamina. Y otro es la metformina. La metformina. ¿Qué es la metformina? Que es hipoglucemiante, es un antidiabético. ¿Sí? La metformina es uno de los medicamentos más utilizados por todas aquellas personas que presentan diabetes tipo 2. Es el primer medicamento de elección, la metformina. ¿Sí? Normalmente estos dos, ¿sí? Pasan. Entonces, pueden pasar por difusión facilitada cuando hay diferencia de gradiente de presión. ¿Sí? Si aquí hay más, aquí hay menos, aquí va a pasar, aquí, para equilibrar las presiones. Y si es en contra, ahí va a ser un transporte activo porque se va a necesitar ¿qué? Gasto de energía. Son muy pocas los medicamentos que realizan ese tipo de transporte. La mayoría es por transporte activo. ¿Sí? Por transporte activo o transporte secundario o transporte facilitado. Por cotransportadores. ¿Sí? El más importante del transporte activo está lo que es la bomba, sodio, potasio, ATP, ASA. Es el ejemplo más claro de transporte activo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a ser en contra de un gradiente electroquímico y donde se va a perder energía. Que van a pasar, por ejemplo, moléculas un poco más grandes. Moléculas que estén algo ionizadas y que tengan diferente pH y que no sean muy liposolubles. Todas esas van a utilizar transporte activo y que es una mayoría de los medicamentos que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, ¿cuál es? De transporte activo. Es la digoxina. La digoxina. ¿Qué es la digoxina? Piensa. La digoxina. ¿Quiénes utilizan? Los cardiólogos. ¿Sí? Es un medicamento que se utiliza bastante en lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Hace que el corazón no trabaje muy fuerte. Hace que se relajen los músculos cardíacos. ¿Sí? En otras palabras, el mecanismo de acción de la digoxina es bloquear. ¿Va a bloquear a cuál? A la sodio, potasio, ATP. ¿Sí? A nivel cardíaco. ¿Ya? Otro tipo, estamos recordando, ¿verdad? Pero la mayoría de los medicamentos hace esto. Y estamos recordando otro tipo de transporte secundario que es por cotransportadores. ¿Qué quiere decir? Si hay una proteína, estas proteínas hacen que ingrese una sustancia a su vez hace que ingrese otra sustancia B. Cotransportadores. Proteínas que transportan una sustancia y al mismo tiempo ayudan a transportar otra sustancia hacia el interior, ¿verdad? Ahora, esos son cotransportadores, son proteínas que cotransportan. Esas proteínas se denominan MR1, DMR, ¿sí? CSL. Así está, ¿sí? Así está, ¿sí? Es que son varias proteínas que se encuentran en la membrana celular y tienen esta denominación. ¿Sí? Son proteínas de ese tipo. O también denominada glucoproteína P. Glucoproteína P. ¿Qué son? Cotransportadores. Son cotransportadores. ¿Y qué hacen? Transportan una sustancia al interior. ¿Sí? Cuando transportan dos sustancias al mismo lado, ¿qué se denominan? Sin porte. Sin porte.
Cuando esos transportadores transportan una sustancia A hacia adentro y otra sustancia B hacia adentro, se llaman transporte. Ejemplo, el sodio. Proteínas que transportan, o transportadoras de sodio hacia adentro, ¿sí? Hacen que transporte también neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Ejemplo, desimporte. Hay medicamentos que son neurotransmisores. ¿Qué medicamentos conocen? Neurotransmisores. Son adrenérgicos. Bien importantes. Noradrenalina. Dopamina. Y la serotonina. ¿Sí? Es un ejemplo. Ejemplo de transporte secundario sin porte, que transportan sodio y a su vez transporta uno de estos tres. ¿Sí? Es un ejemplo de sin porte. ¿Sí? O lo contrario, ingresa una sustancia y hace que salga una sustancia B. ¿Qué se denomina eso? Antiporte. 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 Ejemplo, igual. Sodio ingresa y va a salir ¿qué? El calcio. Carbonato de calcio, todos los medicamentos que son con calcio. ¿Sí? Bien. Esos son los mecanismos de absorción de todos los medicamentos. Ahora bien, vamos a ver las vías de administración, porque es bien importante eso, ¿sí? Cuando se administra por vía oral, la primera vía de administración, la vía oral. La absorción va a estar disminuida. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, cualquier medicamento, el paracetamol, ¿de a cuánto viene? De 500. Viene de 500 miligramos, ¿verdad? ¿O no? La tabletita, lo que ustedes quieran, ¿sí? De los 500 miligramos, no va a llegar todo a la sangre, los 500. ¿Cuánto llegará? 300. ¿Por qué? Porque la pastilla que tomamos se va a ir degradando, primeramente con las enzimas gástricas, después las enzimas intestinales, y se va a perder varias de su concentración, y no va a llegar la misma concentración, va a llegar menos, porque el momento de pasar esto también son baseras y va a disminuir qué pasa, ¿verdad? Disminuye qué pasa. Entonces, aproximadamente, ¿sí?, el 0.5%. La cantidad, esto es bien importante, la cantidad de fármaco o droga que se administra en relación a la cantidad que llega, se va a denominar biodisponibilidad. Entonces anote, biodisponibilidad. Eso tienen que acordarse bien, biodisponibilidad. Biodisponibilidad. Es el 0,5% aproximadamente. ¿Qué quiere decir? La fórmula, vamos a utilizar la fórmula. A la biodisponibilidad, en los textos está como F, ¿sí? Y la fórmula es esta, ¿sí? Concentración del fármaco que llega al tejido
o al líquido, o al flujo, en este va a ser la sangre, para cumplir ¿qué? Su objetivo. Cuando nosotros consumimos un medicamento tiene que llegar a su objetivo, al órgano, para cumplir su función, ¿verdad? Desde que se administra. Entonces, eso tienen que dividir entre la concentración administrada. A ver, todos con su calculadora. ¿Cuánto es la concentración administrada, por ejemplo, del paracetamol? Hemos dicho 500. 500 gramos. ¿Y cuánto llega aproximadamente? 0.5, 0.10 por 100. ¿Cuánto sería? Será de 3. ¿Quién ha sacado? 1.5, 2 miligramos, ¿verdad? Esa es la biodisponibilidad. Es la biodisponibilidad. Entonces, la vía oral sí tiene su función, pero no llega toda la dosis administrada por todos los cambios o por todas las barreras que tiene que pasar. Pero, ¿cuáles son las ventajas de la vía oral? Económica. Muy bien. Uno, todos los medicamentos por vía oral son económicos. Porque tenemos, por ejemplo, la ciprofloxacina que viene en tabletas, ¿verdad? O cápsulas. ¿Cuánto cuesta? 50 centavos en boliviano, ¿verdad o no? Pero también tenemos por vía intravenosa. ¿Cuánto está? 10, 20, 30 bolivianos. ¿Ven la diferencia? Entonces, uno es económico. Otro, fácil de administrar, ¿o no? Cualquiera se administra, ¿verdad o no? O cualquiera se inyecta, no cualquiera, ¿verdad? Entonces, las ventajas, ¿sí? Esa es la ventaja. Las desventajas de la vía de administración oral, ¿cuáles serían? Baja porcentaje de absorción. Bajo porcentaje de absorción, baja biodisponibilidad. ¿Cuánto es la biodisponibilidad? 0.5. Lo perfecto en biodisponibilidad, ¿cuántos saben cuánto es? Que sea 1. ¿Cuál es lo perfecto en biodisponibilidad? 1. Ejemplo, si yo le doy 500 si le doy 500 miligramos de paracetamol y le llegan los 500, ¿cuánto es? 500 entre 500, 1. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿verdad? La concentración administrada o la dosis administrada abajo, y arriba tiene que estar la concentración que llega al tejido o la sangre. Le doy 500 y llega a 500 es 1. Por vía oral, pero ¿cuánto es? 0.5. ¿En qué vía de administración sería 1? Intravenoso. Intravenoso. ¿Se dan cuenta, verdad o no? Lo que le dan. Muy bien. Ahora, el otro problema de la vía de administración oral son los efectos adversos. ¿Cuáles son? Vómitos. Mares, todo lo que son alteraciones a nivel del tubo gastrointestinal, náuseas, vómitos, mareos, ¿verdad o no? En última instancia pueden llegar a lesiones ulcerativas, como por ejemplo, ¿cuáles? Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. De entre todos ellos, el más gastrolesivo, el que más lesiona, es el ketoprofeno, la aspirina, el diclofenaco. No tanto, pero es lesión a nivel gástrico y a nivel pero más los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, lesionan la mucosa gástrica. El paracetamol, el ibuprofeno son AINES. Vamos a ver eso después. ¿Se dan cuenta? Por eso no es en farmacología lo que tienen que aprender, muchachos, no es recetar por recetar. Mientras menos medicamentos el paciente consume es mucho mejor. Cuando consume 2 medicamentos, el riesgo aumenta.
O sea, son más efectos adversos a nivel hepático y a nivel renal. Y si consume 3, mucho peor. Mientras menos medicamentos el paciente consume es mejor, porque todos los medicamentos, todos quieran así, no son inocuos, o sea, todos sí o sí tienen algún tipo de efecto. La diferencia es algunos más y algunos menos. Por eso, el veneno se diferencia para hacer eso que ha dicho. La dosis nos va a inducir el veneno. Mientras más dosis, es un veneno, cualquier fármaco, y te puede llegar a matar. ¿Sí? Bien, vía oral. Otra vía sublingual. ¿Verdad o no? Más rápido. Vía de administración, es más importante. La vía sublingual, debajo de la lengua, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la vía sublingual? La característica es que cuando nosotros le damos por vía oral, viene al intestino, se absorbe, pasa a la sangre y sí o sí tiene que pasar por el hígado. ¿Verdad o no? Por la vena, o no. Y eso se llama efecto del primer paso. ¿Y en el hígado qué va a pasar? En el hígado se va a metabolizar. Ahí también. Para que llegue a su destino final, pasa por el hígado. Primer paso. Y se metaboliza. Y no todo el medicamento llega. ¿Verdad? Se va perdiendo su principio activo. Entonces, en la vía sublingual se absorbe las venas que estén desde aquí de anatomía auxiliar. Las vías, ahí tenemos irrigación aquí venosa, por la cual se van a observar, y esas van a llegar a la vena cava superior. Y de la vena cava superior no va a pasar al hígado. Entonces no va a haber lo que es el primer paso. No se va a ir a metabolizar al hígado. Entonces, la absorción va a ser mucho más rápida y va a actuar mucho mejor. Evita el primer paso cuando es por vía sublingual, ¿sí? Evita el primer paso para la absorción mucho mejor, y la biodisponibilidad también es un poco más alta, ¿verdad o no? Va a ser más alta, ¿sí? ¿Llegará a 1? Tal vez no tanto, un poco menos. 8. ¿Sí? ¿Cuánto puede ser? 0,8, 0,7. 0,7, hay que ver eso, ¿verdad o no? Bien. Ahora, ¿qué medicamento por vía oral? Cada uno, a ver, ponga 3 medicamentos por vía oral. Ya quiero ver eso. Ahorita, por vía oral. 3 medicamentos, pongan 3 medicamentos. ¿Por qué medicamentos? Voy a leer. Ejemplo, por vía oral, 3 medicamentos. Cuando se infectan de las vías aéreas superiores, además conocido penicilina, procáinica o benzalínica, o la penicilina sódica, eso es intravenosa. Bien, vámonos a la vía intravenosa. Cuando utilizamos la vía parenteral, o sea, subcutánea, intramuscular o intravenosa, la desventaja es que tiene que tener técnica, ¿verdad? No cualquier persona lo realiza. Los medicamentos un poco más caros. Y al momento de realizar esta acción pueden darse efectos adversos, ¿verdad o no? Sí. Como lesiones nerviosas, musculares, hematomas, infecciosas, etc. Intravenosa. La intravenosa va a tener una biodisponibilidad de 1. ¿Se dan cuenta? De 1. Entonces, la ventaja de la vía intravenosa es que el efecto de acción va a ser más rápido. ¿Perdón? Mayor cantidad de efectos adversos. Tiene mayores cantidades de efectos adversos. Una vez que le das intravenoso ya no puedes revertir, no le vas a sacar el medicamento, no se puede. O sea, si inyectas mal alguna cosa, chao, enseguida vas a decir que no tienen que inyectar por vía intravenosa. ¿Sí? Eso se van a notar toda su hoja. Ya, intravenosa, un ejemplo de intravenosa. Vamos. Pónganse. Penicilina y penicilina.
metamizol o dipirona, que es un analgésico. Ahora, el metamizol o la dipirona es un analgésico, se puede inyectar en bolo que es directo a la vena. Ese es apto. ¿Sí? Ahora hay que tener mucho cuidado, eso puede ser rápido, pero hay medicamentos que se inyectan intravenosa, pero tiene que ser muy lentamente. Ejemplo de eso, antibióticos como la vancomicina. Tienen que dominar la vancomicina porque es un medicamento, es un antibiótico que se utiliza. Es una de los ¿verdad? Siempre les he dicho eso, ¿o no? ¿O no? La vancomicina es uno de los últimos medicamentos que se utiliza para todo tipo de infecciones. Porque la mayoría, es que el problema es que cuando utilizan antibióticos consumen de la farmacia cualquiera y van a crear resistencia. Especialmente anti los estafilococos. Y cuando sucede eso, ningún medicamento da efecto. En última instancia tienen que consumir vancomicina por vía intravenosa. Tiene que entrar eso en 1 hora. Porque si entra rápido, va a haber descarga de histamina y síndrome del hombre rojo. Todo se vuelve rojo y es peligroso. Puede haber una flebitis, necrosis. ¿Cuánto tiempo tiene que entrar la vancomicina? Enorme. Vancomicina de 1 gramo IV cada 12 horas, diluido, que introduzcan en 60 minutos. Así tiene que ser. Tiene que ser diluido en 100 o en 200, pero tiene que ingresar en 1 hora. ¿Por qué? Porque puede provocar, ¿qué les he dicho? El síndrome del hombre rojo. Síndrome del hombre rojo. ¿Y por qué se debe eso? Degradación de tejido. De histamina. ¿Y la histamina qué produce? Vasodilatación. ¿Y cuando hay vasodilatación, qué va a haber? Eritema. Cuando les pican a ustedes el mosquito, tienen alergia, ¿qué se vuelve? ¿Color? Rojo, ¿verdad o no? Porque hay degradación de histamina. ¿Eso en qué año van? ¿Primero? ¿O no? Histología. Todo lo que ha llevado en primero, en segundo, todo se lleva. Tienen que acordarse, no es aprobar y después olvidarse, no se no toma el examen sino de histamina. 5-hidroxitriptamina, ¿o no? Bioquímica. No, histidina, diré, de la histidina. Muy bien. Estamos la vía intravenosa. Ahora, ¿qué no se puede inyectar por vía intravenosa? Anótense eso. ¿Qué medicamentos no pueden? 1. Todos aquellos que tengan vehículos acuosos. Óleos, no es acuoso, oleosos. Vos eso, oleosos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una ampolla y ahí hay un líquido oleoso, ¿qué quiere decir? Medio grasa, ¿verdad o no? ¿Inyecto por vía intravenosa? No. Porque algunas veces vienen los complejos, vienen con su líquido, con su anestésico y vienen con su líquido oleoso. Es medio grasa, medio aceite, oleoso, aceite de óleo. ¿Eso se inyecta por vía intravenosa? No, anótense. Grande, quiero ver letras grandes. Nunca inyectar vehículos oleosos, porque vienen medicamentos oleosos, es que por vía intravenosa, grande, o con rojo. ¿Cuál? No inyectar. Otro. Medicamentos que precipiten, o cuando se combinan dos medicamentos y hace que se precipiten, que hayan gránulos, nunca se tienen que inyectar eso por vía intravenosa. Medicamentos que precipiten, o combinación de medicamentos que precipiten. Vía rectal. Vía rectal. Los supositorios, normalmente, en los supositorios pueden venir, por ejemplo, la indometacina en supositorios. La indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo, baja la fiebre y baja el dolor. ¿Sí? O en las mujeres, los óvulos de metronida, las mujeres a nivel vaginal, a nivel mucoso, nada que ver rectal. Rectal, los supositorios estamos viendo de la indometacina.
¿Cuál es la característica de la vía rectal? El 50% del medicamento, 50% del medicamento no va a pasar por el primer paso. El 50%. ¿Por qué? Por la forma de irrigación sanguínea que tiene el recto. Tienen las hemorroides externas, vienen de la mesenteritis. Y a la próxima van a traer dibujadito, por favor. ¿Quiénes son los del grupo? No sé qué grupo me tocará. Anótense, por favor. ¿Sí? A uno, ¿qué grupo le tocó el año pasado? No sé. El doctor Calles ha dado. Pero anótense por si acaso. Creo que se dijo que es la irrigación sanguínea del recto. Claro. ¿Por qué el 50% no pasa por el primer paso? Y el otro 50%, ¿qué quiere decir? Un 50% va a ir por la vena porta, ¿no ven? La vena porta es la que absorbe todo el intestino, ¿no? Todo lo que se absorbe va a la vena porta y va al hígado. Ya. Entonces tiene buena, es que la irrigación es bien importante. Los que van a ser además cirujanos cuando se opera hemorroides tienen que saber eso. Cuando se hace una colostomía se saca parte del colon y se tiene que saber eso. Bueno, los que van a hacer no. Ya, ¿qué nos toca? Vía mucosas, por las mucosas, mucosa vaginal y demás. La absorción es buena, ¿sí? Pero no hay muchos medicamentos. Por ejemplo, por vía mucosa, la mucosa vaginal es el metronidazol o el clotrimazol. Para ITS se utiliza, ¿ya? Y vamos a ver, vía transdérmica. Vía transdérmica, especialmente son los parches. ¿Sí? Entonces, para que sea la absorción mediante parches, ¿qué tendría que ser? ¿Cuál de estos tendría que ser más importante? Mientras más liposoluble sea en las presentaciones que vienen como jaleas y demás cremas, tienen que ser liposolubles. Ahora, cuando son parches, de la misma forma, son no ionizados y el tamaño tiene que ser pequeñito. Ahora, los parches, normalmente, ¿qué medicamentos vienen en forma de parches? La administración, la biodisponibilidad es baja, no es tan alta, porque tienen que pasar varias barreras. Por ejemplo, parches para que no fume uno, parches de nicotina. ¿Verdad? Parches de nicotina. Para el dolor muy fuerte, hay un medicamento que es muy, muy fuerte. ¿Te acuerdas? Perdón. ¿Cuál es el analgésico? Uno de los analgésicos más fuertes, como anestésico también se utiliza. Fentanilo. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. ¿Cuál es el medicamento que ustedes conocen que se utiliza para el cáncer? Morfina. Cuando ningún medicamento, ningún analgésico le hace efecto al paciente, ¿qué consume? Morfina. Es bien poderoso. Ahora, 100 veces más potente que la morfina, ¿qué se ha dicho? El Fentanilo. Solamente se utiliza en inducción anestésica. Hace que el paciente no sienta nada después de que se opera. Hay que tener mucho cuidado con este medicamento porque es muy adictivo. Hasta residentes de anestesiología saben. Rico será. Hay otro que es más potente que el fentanilo. El sufentanilo se llama. Ya. Vámonos de la absorción, vámonos a la distribución. ¿Saben qué, muchachos? Este tema tendría que darse en dos, porque solamente metabolismo es largo. En los textos que van a ver, metabolismo siempre está como un capítulo aparte. Pero vamos a resumir algo, porque solo tenemos un día. En la distribución es cómo llega, ¿sí?, el medicamento una vez que está en la sangre, cómo llega al tejido o a su órgano blanco. Se tiene que distribuir por todos los órganos y especialmente al órgano donde va a ir a realizar su función, ¿sí? Ahora,
En la distribución, los fármacos donde mejor se distribuyen van a ser los siguientes. Son los órganos donde mayor irrigación sanguínea existe. ¿Cuáles son? Hígado. Hígado, muy bien. Riñón. Uno más. Cerebro. Los tres especialmente. Porque tienen mayor irrigación sanguínea. O sea, van a llegar primeramente ahí. Se van a distribuir. ¿Sí? Llegan ahí porque tienen mayor irrigación sanguínea. ¿Y cuáles son los otros dos tejidos donde va a llegar más lentamente? Dos. Vamos a ver dos. Hay buena irrigación, pero llega más lentamente. Eso. Músculo. Y el otro, donde sí llega un poco, Tejido adiposo. tejido adiposo. Por eso el tejido adiposo es almacenamiento. Todos los fármacos que se consumen, ¿dónde se van a almacenar al final? Tejido adiposo. Bien. Una vez que se distribuyen, ¿sí?, tienen que unirse. La distribución está bien directamente relacionada con la... Se van a unir. ¿A qué se unen? A las proteínas. A las proteínas. Ahora, esto quiero que sepan, muchachos. Todos los medicamentos, todos los fármacos que se consumen, ¿sí?, todos, la mayoría, se van a unir a proteínas. Ahora, ¿quiénes van a cumplir su función? Los medicamentos que estén unidos a proteínas o los que estén sueltitos, libres. ¿Quiénes cumplen su función? Los fármacos o medicamentos o sustancias que estén Libres. sueltos. Exacto. Las proteínas resaltan poco. Por muchas razones. Vamos a ver la primera, ¿ya? Cuando la proteína se une al fármaco, no deja que éste cumpla su función. ¿Por qué? Porque un fármaco, una droga, tiene una molécula específica. Y esa molécula específica, van a ver ustedes, es esto, el fármaco, y este es el receptor. Para que se una, entra exacto, ¿verdad o no? Sí. Pero si esto está unido a una proteína, ¿cabrá? No cabe. Esto vamos a ver, van a ver en farmacodinámica, cómo se une y cómo se desencadena todo para que la función se inhiba o se estimule. Entonces, la mayoría de los medicamentos se unen a proteínas. Ahora, las proteínas normalmente que van a utilizarse como transportadores son la albúmina. La primera. La albúmina va a transportar especialmente aquellos fármacos ácidos débiles. Ácidos débiles. ¿Sí? Por eso les he dicho que los fármacos pueden ser, tienen un pH ácido o una pH alcalino. La morfina, por ejemplo, es alcalina. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿quiénes transportan fármacos ácidos débiles? Las proteínas. ¿Y quiénes transportan fármacos álcalis o bases débiles? Globulina alfa 1. La alfa globulina. O en algún texto he leído globulina alfa 1 ácido o ácido. ¿Sí? Pero la globulina alfa. Muy bien. Bien. Una vez que se distribuye en los tejidos, va a cumplir su función. A esto se va a entrar a la farmacodinámica. Ahora, la distribución puede alterarse. Se altera la distribución. ¿Sí? ¿Qué factores alteran la distribución? Por ejemplo, las enfermedades. ¿Qué enfermedades? La hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Enfermedades degenerativas, enfermedades con cáncer. ¿Cuánto es lo normal de proteínas en el organismo? ¿Cuántas proteínas tenemos? Porque las proteínas son bien importantes. ¿Verdad o no? ¿Cuánto es lo normal de proteínas? 7 a 8 gramos de